en un capítulo más del programa Ciudad Teatral, porque como ustedes saben, en la ciudad todo es teatro. En esta ocasión nos acompaña un invitado internacional. El invitado que nos acompaña en esta ocasión está considerado como una de las voces internacionales más innovadoras y versátiles del teatro nacional español actual. Él es Guillem Clua. Guillem Clua. Exacto. El dramaturgo, guionista y director catalán. Y está de paso en Chile porque en el Centro de Arte Alameda, Salaseina, dictó una masterclass sobre la adaptación de obras teatrales a la pantalla. En sus piezas y obras, la preocupación prioritaria es contar una historia próxima al espectador donde utiliza mecanismos de intriga, comedia o melodrama. Guillem, bienvenido primeramente que nada al país y segundo al programa Ciudad Teatral. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo que nos estás brindando. Tu inicio fue en el periodismo. ¿Cómo fue esa etapa periodística tuya? ¿Está relacionado en qué temática? Yo estudié periodismo porque me gustaba escribir y en esa época si te gustaba escribir y querías estudiar algo tendías a hacer periodismo, no había otra carrera artística con la que pudieras explotar tu talento o tu vocación. Y enseguida me interesé por asuntos culturales. Obviamente a mí me gustaban mucho las artes, el teatro, el cine y me fui especializando cada vez más en periodismo cultural, en periodismo teatral y al final cubría los estrenos de la ciudad, con lo cual estaba muy en contacto con la realidad escénica de Barcelona. Y fue así como me fui introduciendo en ese mundo y donde empecé a perseguir la vocación de escribir ficción. Pero eso fue muchos años después de trabajar de periodista, como 10 años después de licenciarme, cuando tenía ya entre 28 y 30 años, fue cuando empecé a escribir teatro. Aquí el periodismo teatral cultural aquí en Chile es muy malo, casi no existe. ¿Cómo está el estado del periodismo cultural teatral en España, ahora actual? Bueno, desde la crisis de la prensa escrita que estamos viviendo, sobre todo desde el advenimiento de las redes sociales y la precarización un poco de la profesión periodística, el periodismo cultural ha ido teniendo menos y menos espacio en España. Antes había muchísimas más páginas dedicadas a la cultura, había un peso de la crítica mucho más relevante que el que hay ahora. Entonces yo creo que estamos en una situación muy similar. Lo que está acaparando la información es la política, los deportes y los escándalos, pero la cultura cada vez tiene menos espacio y eso es un problema. De alguna forma, eso que está sucediendo pareciera en España y aquí, ¿es producto o hijo de la pandemia, de la crisis pandémica que vivimos? Yo creo que viene de antes, ya la crisis del periodismo y la crisis de la posverdad y de las fake news y del uso de inteligencia artificial para crear noticias falsas, todo eso está desprestigiando mucho el periodismo, creo que es algo que viene muy de antes. Incluso yo creo que durante la pandemia hubo un consumo mayoritario de periodismo digital, porque claro, no podías salir a comprar el periódico y a lo mejor eso no fue el inicio de la crisis. En España, no puedo hablar por el resto del mundo, sí que la precarización viene también por motivos económicos, que la publicidad ya no se invierte en los periódicos, con lo cual los periódicos tienen problemas de ingresos, recortan plantillas, no se invierte en periodismo de investigación, cada vez se tiende a una inmediatez de la información menos profesional y eso afecta a todos los ámbitos de la profesión. El periodismo cultural que tú ejerciste en España, ¿qué te entregó para la dramaturgia? ¿Qué cosas rescatas del periodismo ahora? El periodismo en general a mí me proporcionó recursos, herramientas que sigo utilizando ahora. Yo me baso mucho en temas de actualidad, leo los periódicos y es ahí donde encuentro la mayoría de mis historias, pero a nivel de documentación, de entrevistar a personas implicadas en el tema que estoy tratando, todo eso yo lo aprendí en la Facultad de Periodismo y lo apliqué cuando yo trabajaba de eso.
Más allá de eso, el especializarme en periodismo cultural y sobre todo teatral me permitió también estar en contacto con la realidad de ese mundo en Barcelona. No me era algo ajeno, estaba viendo, cubriendo espectáculos, haciendo crónicas, conociendo a gente, y eso también me ayudó en cierto modo cuando yo salté la barrera y me pasé al otro lado más creativo y empecé a estrenar mis obras. Tú ayer en la masterclass hablaste de que el periodismo es muy mentiroso. La dramaturgia también es mentirosa. Sí, por eso no me costó dar el paso. Yo creo que el periodismo al final, como toda narración, es una... No diré que es una invención, porque te estás basando en hechos que han ocurrido, pero la manera en la que cuentas un hecho al final es una ficcionalización de facto de ese hecho. La objetividad pura no existe, no puede existir desde el momento en que hay un observador que elige lo que transmite y elige prescindir de otra información. Entonces, sí que es verdad que en el periodismo hay unas fronteras que no puedes pasar y que lógicamente están dictadas por la deontología de la profesión, pero a mí me constreñían mucho, entonces preferí pasar directamente a escribir ficción al 100%, basándome muy a menudo en hechos reales, pero siendo muy consciente de que estaba tratando no con periodismo, sino con ficción pura y dura. Pero también eres libretista o guionista de series, ¿cierto? Aquí se le dice libretista, y al guionista está asociado más al cine, en el caso nuestro. El ser libretista de series de televisión allá en España también no te está coartando cierta creatividad, porque aquí te imponen aquí al menos imponen una especie de temática, un tipo de escritura. Y en España pasa lo mismo, ¿no? Sí, pero yo no quiero ser creativo ni quiero ser autor cuando estoy escribiendo para una telenovela. No es mi papel, ni tengo la necesidad de eso, que veo cubierta cuando escribo mis propios proyectos, ya sean televisivos o de cine, o mis obras de teatro. Yo ahí sí que necesito ser el autor al 100% y yo impongo la visión que tiene que tener ese proyecto. Cuando yo estoy en el otro lado y soy un asalariado o soy un guionista de base, que lo sigo haciendo, a veces me llaman para hacer un encargo y para que adapte una novela o una película, y yo ahí soy muy consciente que mi lugar es otro. No, soy muy humilde en este sentido. Yo sé cuándo mando y sé cuándo no mando. Y cuando mando me lo paso muy bien y cuando no mando pues también, pero no me implico tanto. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible, pero soy muy consciente que la visión no es la mía. Yo puedo aportar muchas cosas, pero si alguien me dice, oye, por aquí no, pues yo digo, pues muy bien, pues por allá. No hay ningún problema. ¿Siempre tu opción ha sido la escritura? Sí. ¿Hay antecedentes familiares en el caso? No. De escritura no. Sí que es verdad que mi familia ha estado muy implicada siempre en el mundo de la cultura, y mi padre, a pesar de ser ingeniero agrónomo, siempre pintó y me pintaba cuadros. Mi madre estudió Bellas Artes, era hija de un pianista. Siempre se respiraba mucha cultura en casa, leímos mucho desde muy pequeños, y eso supongo que influyó en que yo tomara ese camino, que es inédito en mi familia. Nadie había escrito ni nada de narrativa, ni teatro, ni de ningún tipo antes. Revisando tu biografía, casi todas tus obras han sido premiadas de una u otra forma. Sí. Por lo que vi, a menos que sea muy mentirosa la biografía, el CV. Sí. Ya. ¿Los premios han sido un premio, un apoyo o una contradicción existencial para ti? No, para mí nunca un premio es una contradicción. Yo los premios los valoro más cuando en el inicio de una carrera creo que son muy valiosos y que pueden catapultar a alguien, y yo tuve la suerte de que eso me ocurriera. Creo que es una gran manera de descubrir nuevos talentos y de apoyar nuevas voces, aunque sean imperfectas. Mis obras eran imperfectas, pero recibieron ese apoyo, y a partir de ahí se puede empezar a hablar de un autor. Luego los premios posteriores están muy bien, pero al final son muy arbitrarios. Es decir, no creo que seas mejor o peor guionista, dramaturgo, cualquier cosa, por haber recibido más o menos premios a lo largo de tu trayectoria. Yo los valoro mucho más al principio o al final, cuando ya te dan un premio a tu carrera. Entonces sí. Pero no, yo les doy importancia. Evidentemente es una validación que agradezco mucho, sobre todo cuando viene de mis pares o cuando son sus compañeros los que te votan, y estoy muy agradecido por tenerlos, pero eso no me convierte a mí en mejor que alguien que no ha tenido esos premios. ¿Los premios en España abren alguna puerta en el sentido de fondos, algún teatro importante? Porque aquí en Chile no pasa eso, o sea, aquí en Chile es como
muy problemático. No, te dan visibilidad, muy pocos premios te dan dinero en este sentido. Hay algún premio a la producción o hay algún premio a textos literarios que sí que te pueden dar algún dinero, pero no, lo único que facilitan es que se hable de ti, que se hable de tu obra y que tengas más visibilidad en el gremio. Ya, pasando a tu escritura, a tus obras, ¿cuáles son las temáticas que te mueven a escribir tu obra personal? Lo que te he dicho, los periódicos, la actualidad. Yo de repente leo una noticia, veo algo que no entiendo, pasa algo de lo que necesito reflexionar o que me plantea preguntas y yo me las planteo escribiendo una situación basada en esa realidad para trasladarla al público y que el público también se haga esas preguntas. Al final, escriba una comedia, un drama, un musical, me da igual, siempre hay un tema ahí recurrente. ¿Qué es lo que es primero? ¿La historia, el formato comedia? No, yo creo lo primero es la inspiración, el tema de lo que quiero hablar. Normalmente tengo la necesidad de hablar de pues, si ha habido un atentado, del atentado, o si quiero contar una historia de amor de dos chicos, como es el caso de Smiley, o la historia viene después, luego pienso en los personajes, en cómo armarla. Sí que es verdad que cada obra sigue su propio proceso, no sigue un proceso creativo fijo, pero normalmente tengo la necesidad de contar una historia a partir de lo que me provoca el tema de esa historia y no tanto de que se me ocurre un argumento y a partir de ahí lo trabajo. Tú no escribes para actores, o sea, tú no escribes pensando en un actor, estás pensando en que funcione la historia en sí. Depende del proyecto. Hay veces que yo he escrito sabiendo quién iba a interpretar ese personaje a partir de un proyecto que era una idea, que no estaba escrita en la obra de teatro, pero tú sabes que ese protagonista lo va a hacer tal persona y eso me ayuda mucho. Yo lo agradezco mucho cuando eso pasa, es poco habitual. Pero sí, normalmente yo pienso en abstracto, no pienso en personas concretas. Estás más pendiente de que la historia te funcione. Sí, es lo más importante para mí. Sí. ¿Cuáles serían las influencias tuyas de esa historia que funciona en cuanto a profesores que tú sigues, no sé, maestros? Sí, es la típica pregunta que te dicen que digas nombres y nunca te acuerdas luego de ninguno. Pero en general, a mí me han influido mucho los dramaturgos americanos, por ejemplo, anglosajones del siglo XX. Sobre todo los que han tratado temas LGTBI, que son temas que a mí me preocupan mucho, como Tony Kushner o de eso, ahora no me ven nombres. Pero Tony Kushner es un referente muy poderoso en mi obra. Y obviamente mis antecesores españoles, los que escribían en los años 80-90, que fueron mis maestros, también me influyeron mucho, como Josep María Benet i Jornet o Jordi Galcerán o Sergi Belbel. Hay un argentino metido por ahí. ¿Dónde? Dentro de lo que tú hiciste unos talleres bueno, sí, yo hice, a ver, con Javier Dolte sí que hice unos talleres al principio. Creo que sí. Tu trabajo, tu experiencia como libretista de televisión, ¿ha permeado tu escritura teatral? Sí, totalmente. Y al revés también. Quiero decir que cuando empiezas a trabajar diferentes formatos y diferentes géneros, permites que unos contagien a otros y para mí no es un problema. Para muchos sí que lo es, ese contagio, pero para mí me enriquece muchísimo más la escritura. Para algunos lo banaliza, para otros le resta valor, pero es que no hay unas normas de lo que debe o no debe ser una obra de teatro o una serie de televisión o una película. No lo hay. Hay herramientas específicas que responden al lenguaje de cada uno, pero no son únicos e imposibles de intercambiar. Para mí puedes utilizar recursos de uno a otro y eso puedes fallar también, pero puedes enriquecer también muy fácilmente. Tú traduciste, o sea, hiciste una adaptación de la novela de Tomás Mann, Muerte en Venecia, en teatro danza. ¿Cómo fue trabajar ese portento de historia al teatro danza? Bueno, sobre todo era una compañía de danza y el lenguaje principal ahí era el movimiento, había muy poco, casi no había texto, lo que se tenía que armar era la dramaturgia de lo que estabas mostrando y cómo se reflejaba en el escenario. Y eso fue un trabajo muy workshop, muy a pie de escenario, no estaba yo solo en casa escribiendo, de hecho no hay ningún rastro de esa dramaturgia escrita, porque mayoritariamente era teatro-danza. Yo estaba muy involucrado en compañías de danza cuando empecé y participé en varios espectáculos de teatro-danza, que es
algo muy valioso para mí porque te obliga a expresar sin palabras o con muy poco texto. Sí que había algún texto, obviamente, pero de una manera mucho más poética, mucho más simbólica que un diálogo entre dos personajes realistas, ¿no? Y eso fue muy interesante. Calderón de la Barca dijo que el teatro debe ser un espejo de virtudes y defectos. ¿Qué es para ti la función del teatro? ¿Qué debe ser? Ahora. No creo que haya una única función del teatro, y hay mucha gente que sí que lo cree y que el teatro tiene que ser una cosa y se tiene que hacer de una única manera y el resto no tiene valor. Y yo no creo que sea así. El teatro, como todas las artes, responde a las necesidades de una sociedad y la sociedad no tiene solo una necesidad. Obviamente yo te puedo decir lo que más me interesa a mí. Yo creo que el diálogo que se establece entre el público y el escenario y que a su vez está reflexionando sobre algo que pasa en la calle y que todo el mundo conoce y que tiene como referente es lo más valioso del teatro y lo que hará que no muera nunca. El hecho de que personas vivas abajo y arriba se comuniquen y reflexionen sobre algo es lo que hace valioso el teatro. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Es que me da igual si es a través de una comedia, si es a través de un drama, de un musical o de un teatro de danza, me da igual. Todo sirve desde el momento en que se está estableciendo el hecho teatral. Y siempre siendo honestos y sabiendo lo que estás haciendo. También el entretenimiento es válido. Quiero decir, yo no voy a denostar el entretenimiento porque creo que mucha gente tiene la necesidad de evadirse de lo que está pasando fuera del teatro y ver una comedia totalmente absurda y reírse durante 1 hora y media. Eso también es una función del teatro. Ninguna invalida las otras, pero sencillamente la gente que va al teatro tiene que ser consciente de que está participando en ese ritual tan valioso y milenario que da sentido a todo lo que hacemos. ¿Nos acompaña Miguel? Hola. ¿Hay alguna inquietud que te gustaría preguntarle a Guillermo? ¿O el contraste entre España, ¿no es cierto?, el mundo español, teatral y el mundo chileno? Creo que cómo se aborda el tema. O sea, creo que lo que me atrae de la obra de Guillermo es que él aborda el tema de la relación de dos chicos de una manera muy natural, que como tiene que ser, que es muy distinto a cómo se enfrenta en Latinoamérica, en Chile, ¿no? Creo que... Estamos hablando de la obra Smile. Sí, Smile. Bueno, que también tiene otras obras con la temática, pero que creo que es muy distinto a lo que vive aquí en Chile, que todavía aquí se entiende, como en la primera obra decían, ¿no?, de esto de poder quitarle el estereotipo de que del gay gracioso, del gay de amigo de la novia, sino que naturalizarlo como es la vida misma. O sea, tampoco es algo extraordinario, solo que aquí todavía nos gusta, o todavía necesitamos salir, mostrar que la gente sale del armario, que se explora eso, las contradicciones, la vida oculta. Y creo que eso es un gran aporte de la obra de Guillem, que suma mucho a la cultura. No sé, quizás preguntarte qué sería, ¿cómo fue ese momento que tú decides abordo este tema desde otra manera? ¿Qué te hizo gatillar eso, esa búsqueda? Es que no hubo una decisión consciente de voy a trastocar el sistema ni voy a hacer algo que no se ha hecho antes y por eso lo voy a hacer. No fue una decisión política, por decirlo así. Acabó siendo una decisión política, pero sin plantearme que lo era. Porque al final abordarlo con naturalidad y de la manera espontánea en la que lo hice, al final acabó siendo uno de los actos más políticos que he hecho. Y ahí radica el poder creo de Smiley, y tanto de la primera parte como de la segunda, porque esa naturalidad también se percibe por parte del espectador. No ven un afán didáctico, paternalista o aleccionador sobre lo que tiene que ser una relación gay o sobre lo que es la realidad o la sociedad en la que está pasando esa historia. Sencillamente se naturaliza, se da por hecho de que eso es así, nos vamos a reír un poco y eso creo que es muy poderoso. ¿Qué tanto de ficción y de real hay en tus obras? O sea, supongo que parte de un hecho real. Bueno, sí, Ismael, y parte de mi vida sentimental, totalmente. Sí. Y de ahí después, ¿qué tanto se ficciona
Bueno, todo es en la ficción. escritura. Todo ¿Qué tanto de Bruno ¿Qué tanto de tienes? la Alex típica tiene, eso es lo que todo el mundo quiere saber. Sí, pero es 50-50 eso. No, pero, No, pero sí, me interesan los... todo es ficción. En el momento, A nivel eso, del punto de vista dramatúrgico, no. desde el momento en que tú escribes ficción, aunque esté basado en un hecho real, desde el momento en que eso pasa al papel, eso es ficción al 100%. Hay un gran debate sobre la autoficción, sobre cuando tú escribes sobre tu propia vida, si solo cambias unos aspectos, entonces qué es real y qué no. No, todo es ficción. Eso no quiere decir que sea mentira o que no quiere decir que no haya ocurrido, pero el concepto, lo que estamos haciendo, contar una historia entre varios, construirla, convertirlo en algo artístico y mostrarla a la gente, eso ya pasa a ser ficción al 100%. Entonces, evidentemente que hay elementos reales en Smiley, evidentemente que yo me he basado en hechos reales para contar historias, pero la fidelidad a esos hechos reales, de nuevo, yo dejé de ser periodista hace mucho tiempo, es lo que menos me importa. Lo que importa es cómo recibe la gente esa historia, cómo le conmueve, cómo se emociona, cómo reflexiona, y a partir de ahí el material que hemos utilizado para que todo eso ocurra es ficticio. Porque también tienes una obra que tiene que ver con el problema palestino. Sí. Sí. ¿Cómo fue el proceso investigativo de esa obra? Pues me fui a Israel y ahí fui a campos de refugiados y conocí su realidad, que desgraciadamente no es la mejor que ahora, a pesar de que ya entonces se iba a escribir esta obra en 2006. Y entonces ya había muchos problemas, pero no había llegado al extremo espeluznante en el que estamos ahora. Porque ahí tú haces un trabajo de investigación del tema, ¿no es cierto? Tenemos el tema. Vas al espacio donde está ocurriendo el drama y al investigar el tema ahí vas buscando personajes, vas buscando alguna historia. Sí, la historia... Porque el tema tiene que desaparecer en un momento dado o quedar en segundo plano. No, es claro, pero el tema es el faro de cualquier obra. O sea, si te olvidas del tema estás perdido, te vas a estrellar contra el acantilado. Tienes que tener muy claro qué quieres contar. Y eso no quiere decir tener muy claro qué argumento vas a contar o qué personajes vas a tener. Eso va a salir, si no, no tienes historia, si no, no tienes nada. Pero a partir de la construcción de toda esa historia, de esa estructura y de todos esos giros y de todos esos personajes, todo eso solo lo puedes hacer si tienes algo muy claro, que es yo quiero contar esto. La tesis de mi obra es esta. Y el tema que me ha lanzado a escribir es ese. No puedes ni olvidarlo ni cambiarlo a media escritura. Hay un autor, no me acuerdo quién dijo, que algo así como el escritor, el poeta, siempre está escribiendo la misma obra. No es tanto la misma obra, son como, los diferentes libros son como pero todos tenemos nuestros 3 o 4 fantasmas y nuestros 3 o 4 temas que nos persiguen y los abordamos desde un lado u otro. Sí, yo soy muy consciente de eso. ¿Cuáles serían esos 4 temas tuyos? El amor, la muerte y creo que estos 2. Siempre. O sea, el Eros y el Thanatos. Sí, es que al final no estamos inventando nada desde hace 3 milenios. Estamos dándole vueltas desde hace milenios a lo mismo, disfrazado o adaptado a nuestras propias realidades. Pero yo sí que me doy cuenta que casi todas mis obras tratan sobre el amor, en sus diferentes facetas, no sobre el amor romántico, obviamente, pero en esa necesidad de querer y ser querido, de existir a los ojos de otros, de dar sentido a nuestras vidas a partir de la conexión con otros seres humanos, y sobre la desaparición de todo eso. Eros y Thanatos, lo has resumido tú muy bien. Miriam, ¿qué es lo que sigue con la obra de Guillén aquí en Chile o en Latinoamérica? O en el mundo. No, aquí, nos interesa aquí. No, en Chile, pues primero estrenar esta obra este jueves y darle un recorrido que en este caso todavía no es certero, pero hacer algunas constelaciones y demás, algún fondo, o si no, ofertarla. Pero ahí te encuentras con la barrera que, si bien, digamos, en el papel la gente te dice, no, todo muy bien, este tema está muy interesante, en la práctica existe ese vacío o silencio de no contestarte, de no haber esa respuesta positiva, sino que también les incomoda, como que igual todavía incomoda, sobre todo en regiones, que es donde yo más quiero mostrar la obra, ¿sabes? Porque en Santiago, claro, aquí pasa todo, pero yo quisiera moverla en regiones. En ello invertiré tiempo y dedicación,
Y luego, claro, a futuro, no sé, hay una obra capricho que tengo también de Guillem, pero que eso es piano, para que las cosas se hagan bien hay que hacerlas con tiempo. Piensa que Smiley, pareciera que no, pero yo vengo trabajando desde diciembre online o a distancia, contactando con todo el mundo acá para gestionar y poder llevar a cabo este montaje. Es difícil con las distancias, es difícil también porque es un tema que no todos están dispuestos a abordar. Si no tienes un determinado también apellido que te apoye, o de venir de alguna familia, como en todo. Entonces, claro, abrir esos espacios, a mí me gusta, me parece desafiante, pero también creo que hay que ser un poco inteligente y darse cuenta también que tienes que llegar a ciertos momentos y decir, a ver, ok, hasta aquí. Y ahora lo que quiero, claro, darle este recorrido y luego coger estos otros proyectos quizás y darle un impulso desde el aprendizaje también, desde que uno tiene, de los errores que uno comete. Y decir, mira, vale, me fallé en estas cosas, ahora voy a mejorar en esto otro y abordar este tema con más inteligencia. Esto sí. Para entender bien, el público en este caso, que va a ver este programa, estamos hablando de la obra Smiley. Smiley. ¿De qué trata Smiley? Para que el público sepa. Smiley. Y esa temática será bien recibida en este país. Por supuesto, que esa es la gracia. Mira, la gente va con mucho prejuicio. En la primera parte veíamos personas que por compromiso van a ver tu obra, ¿no? Pero van con la cosa. Y de repente uno de los mejores comentarios o críticas es que simplemente es una historia de amor y ya está. Que puede ser dos mujeres, dos hombres, una mujer y un hombre. O sea, realmente la primera parte aborda un tema que es universal y que tú te identificas con los personajes porque en algún momento alguien se ha sentido así. Y en esta segunda parte, el baile después del amor, pues también va más allá de la historia de amor, va del cuestionamiento que tienen los personajes que llegan a una determinada edad, la crisis de los 40, sobre todo en el género masculino, sufren ciertas crisis, el que se compra la moto, no sé, el que se separa de la mujer, se casa con una mujer de 20 años. A los 50 años se pasa eso. Crisis y los 40, crisis de los 50. Entonces hay unos cuestionamientos que las personas hemos tenido. En los 40 dice, he llegado a la meta de mi trabajo, estoy donde quería estar, encontré el amor, ¿no? Y empiezas a revisar también tu pasado y decir, uy, con esta persona fue súper feliz, con esta no. Y nos falta el que empieza a contactar con los ex. Entonces esas cosas son muy típicas que viven todos. Y luego está el que cuando se separa o hay una pareja, siempre hay uno que siempre se dice, ¿no? Que uno quiere más que al otro. En una relación siempre hay alguien que quiere más que el otro. Esa es mi teoría. Y luego está la transacción, el hecho de que uno cede, el otro no. Y cuando hay una separación, pues alguien se supera más rápido que otro y otra vez se queda. Y esas situaciones las vivimos a diario. O sea, en mi entorno, las que están viviendo, conocidos míos, conocidas mías, están viviendo esa situación. Entonces, es una obra que tú te identificas completamente. Y eso es lo que provoca sorpresa, porque la gente va con el prejuicio. Ven, el tema que... y van con ese prejuicio. Y si tienes la mente de sentarte y decir, sorpréndanme, te va a llevar por una historia que te va a hacer pasar un buen rato y te va a hacer también reflexionar, te va a hacer sentir cosas. Creo que mi obra fracasaría en montaje si la gente no siente algo. Aunque sea rechazo, ¿entendí? Sí. Pero la indiferencia es lo peor que podría pasar. Y yo creo que la gente va a sentir cosas. ¿Quiénes son los actores de esa obra? Aquí, la versión chilena. Sí, Esteban Fuensalida hace de Alex y Raúl. Bruno lo interpreta Andrés Bolea, que fue también Bruno en la primera parte, hace 10 años. Ya. ¿Y dirige? Yo soy la directora. Y se estrena en... Mañana, 31 a las 20 horas en la Sala Ángel, en la mítica Sala Ángel. Jaime Lorca, un director chileno, él dice que lo de él es el cuchillo. Él dice que pierde la poética narrativa. Él dice que va directo como carnicero al conflicto.
el teatro y el cine chileno es como muy lento, ¿no es cierto? Muy político. En el caso tuyo, ya entrando un poco en las herramientas dramatúrgicas, ¿qué es lo que es más importante para ti? ¿La poética del diálogo? ¿La poética del diálogo? ¿Ir al conflicto al tiro? ¿Cómo es tu esqueleto de trabajo del conflicto? Sí, yo... mi estilo se basa principalmente en la estructura, en el argumento y en el conflicto. No me gusta dar rodeos, no me gusta aburrir, no me gusta entretenerme a mirar las flores por el camino, que es una cosa muy lícita, pero mis obras siempre son obras muy coloquiales, muy basadas en el diálogo, en hacer avanzar la acción constantemente, en utilizar mecanismos de thriller, de melodrama, que sí que enganchan mucho al espectador, pero siempre con una intención de llevar la acción adelante. No, mi teatro puede llegar a ser poético en ocasiones, pero no es su característica principal. Al contrario, la característica principal es la acción y el argumento y el personaje y el conflicto y todos esos elementos que para mí son esenciales. Hay una frase de Durrenman, si no me equivoco, que dice que una historia no es un tema, primero. Segundo, la historia hay que desarrollarla hasta su clímax máximo. Y el clímax máximo es que quede el caos total. No, de la historia. En el caso tuyo será... No hay una única manera de llegar al clímax. Sí que es verdad que una obra tiene que ir, en mi opinión, creciendo y el conflicto tiene que ir avanzando y agravándose hasta llegar a un punto de no retorno y que los personajes se vean transformados en su arco dramático y que eso llegue a un clímax, que no tiene por qué ser caos total, puede ser la recuperación de un equilibrio, puede ser lo que tú quieras, pero siempre que ese arco dramático sea consistente y lleve a algún sitio a los personajes y al espectador también, eso por descontado. Guillem, ha sido un placer haber conocido algo de ti, de tu obra y todo el éxito del mundo que te siga acompañando como hasta ahora. Muchas gracias. Y gracias por estar un momento con nosotros. A ti por la charla tan agradable. Y eso ha sido nuestro capítulo de hoy de Ciudad Teatral y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.